De julio. Buenas tardes, amigos. Estamos iniciando semana, iniciando mes en su programa Salud TV con un tema de mucha actualidad. Ya ustedes saben, vamos a hablar ahora de Zika, dengue y chikungunya. Quiero comenzar leyendo los resultados de nuestra encuesta de Twitter. Por favor, veamos. La pregunta fue la siguiente. En @saludtvgmb todavía puede participar. Nos dice, ¿de cuál de estas enfermedades se ha contagiado anteriormente? Tenemos opciones 4, dengue, Zika, chikungunya o ninguna de estas. Fíjense bien, a este momento la respuesta que tenemos, 13% dengue, 4% ha sufrido de Zika, el 39% de chikungunya y el 44% dice ninguna de estas. Veamos algunas opiniones al respecto en nuestra, nos dice ninguna de ellas todavía, soy leyenda. Muy bien, Iván Solano, definitivamente vemos todavía algunos que son leyenda. Vamos a ver qué pasó con las opciones múltiples. A mucha gente nos ha dado 2 o más. Ese es el comentario de Enrique Escamilla. Muy bien, hay personas que han tenido combinación de ellas. Roberto Martínez nos dice ninguna, soy leyenda. Perfecto, gracias al cielo, hay que seguir cuidándose. Y Edgar nos dice también que faltó todas. Bueno, la verdad es que hay personas que han sufrido combinaciones o varias de estas. Veamos algunos tweets del Ministerio de Salud que tenemos al respecto. Nos dice el ministro Mario Durán y la titular del Ministerio de Salud, @Ana Orellana, activan a través del Sistema Nacional de Protección Civil, @ProCivilSB, acciones conjuntas para proteger a la población del dengue, Zika y chikungunya a nivel nacional. Veamos qué más tenemos. Ahí tenemos, el país está en una situación en la que debemos de hacer acciones para disminuir la incidencia y prevalencia de casos de enfermedades transmitidas por el zancudo, con el apoyo principalmente de la población salvadoreña. Esto lo dijo el Ministerio de Salud a través de la doctora Ana Orellana, la ministra de Salud actual. Y tenemos acá en San Salvador, nos dice, el índice larvario es del 12%. Tenemos que incrementar acciones de prevención destruyendo criaderos de zancudos para disminuir el dengue, Zika, chikungunya, ya que es el mismo vector quien lo transmite, el Aedes aegypti, según datos de inteligencia. Se ve también dato proporcionado por el Ministerio de Salud. Bueno, se recordarán, el viernes les contamos que se lanzó la campaña contra el zancudo y se inició en Sacamil. Veamos nuevamente esa nota. Debido al incremento de aproximadamente 817 casos sospechosos de dengue registrados en los últimos días en el territorio nacional, donde 24 de ellos son graves, las autoridades de salud lanzaron una campaña para lograr erradicar los criaderos de zancudo, para así disminuir el número de casos. Vamos a insistir en la eliminación de criaderos y, por supuesto, determinar si hay alguna persona enferma con alguno de los síntomas sugestivos de arbovirosis para poder ser referido oportunamente a la unidad de salud. Además, se recomienda que al sentir el primer síntoma se hagan presentes a la unidad de salud. El evento fue lanzado en la colonia Sacamil, en el municipio de Mexicali, donde se realizó un desfile para concientizar a sus habitantes para que puedan poner en práctica una serie de consejos que los ayuden a eliminar los criaderos de los mosquitos transmisores. El Ministerio de Salud invita a todos los sectores de la población a trabajar juntos contra el dengue, Zika y chikungunya, ya que se inició la jornada en búsqueda de los febriles sospechosos, realizando estas actividades de promoción y educación para la salud, y así lograr disminuir el porcentaje de personas enfermas. Karina Martínez, Salud TV. Bueno, esas fueron imágenes de lo que se lanzó el viernes. Eso fue el Ministerio de Salud, pero este día en el centro de San Salvador, Protección Civil y el Ministerio de Salud lanzaron una campaña en conjunta de protección, de tratar de destruir los criaderos de zancudos para eliminar las posibilidades de que usted padezca de una de estas enfermedades. Nuestro llamado es, acate las recomendaciones, por favor, si lo visitan, previa una buena identificación, claro está, permítales entrar a que fumiguen, ayude, ponga el abate en las pilas y trate de hacer lo que a usted le corresponde en casa y colaboremos con la limpieza de la comunidad. Bueno, ese es el tema que tenemos hoy, Zika, dengue y chikungunya. Veamos la cápsula del día y luego les presento a nuestros invitados.
El dengue, zika y chikungunya son infecciones virales transmitidas por la picadura de las hembras infectadas de mosquitos del género Aedes, que viven en zonas tropicales y subtropicales, climas presentes en gran parte de nuestro país. Pueden picar en cualquier momento del día, aunque su actividad se incrementa al principio de la mañana y al final de la tarde. No existe aún una vacuna ni tratamiento específico para estas infecciones. Para todas las personas se dirige al alivio de los síntomas, incluidas las embarazadas, que deben seguir las recomendaciones de su ginecólogo. Es fundamental tener reposo, tomar abundante agua para reponer líquidos y tomar medicamentos comunes para el dolor y la fiebre. Algunos de los síntomas que estas enfermedades pueden presentar son fiebre alta, náuseas, vómito, erupciones en la piel, sangramiento en las encías o en la nariz, debilidad general, tos, malestar en la garganta, dolor muscular y articular. Últimamente en nuestro país se ha presentado un incremento en los casos de estas infecciones, por eso ahora nuestros especialistas abordarán el tema para que te den los mejores consejos para evitar o tratar alguna de estas enfermedades. Si usted tiene preguntas, este día tenemos dinámica de Facebook para que usted pueda interactuar con nuestros panelistas. Ahí lo tiene, dengue, zika, chikungunya es el tema de este lunes, así que puede hacernos llegar sus preguntas para que nuestros invitados panelistas las puedan solventar. Ahí tenemos ya algunas, les vamos a estar dando lectura más adelante. Bueno, quienes me acompañan este día, tengo el gusto de recibir cariñosamente, como siempre, al doctor Francisco Alberto Morales, internista. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, doctor Morales? Muy bien, gracias. Buenas tardes. Gracias por invitarnos a esto, que es un tema tan importante que vemos cíclicamente en el país y que realmente tiene costos muy importantes, tanto para la salud como para cada uno de los pacientes, incluyendo el riesgo de hasta la muerte. Entonces, qué bueno que nos sintonicen. Y desgraciadamente, doctor, endémicos ya. O sea, endémicos ya no son viejos conocidos, pero nos siguen impactando. Y mucho tiene que ver con que no acatamos medidas, no consultamos tempranamente. Exacto. Bueno, gracias por su tiempo, doctor. Le damos la bienvenida también a la doctora Nancy Carolina Omaña, pediatra. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Nancy? Muchas gracias, doctora, por la invitación. Pues estoy muy contenta de poderlos apoyar con este tema de tanta importancia y que realmente no respeta sexo, edad, y nuestros chiquitos son los más afectados, ¿verdad? Muy afectados, que como el doctor dijo, pues con desenlaces fatales muchas de las veces, ¿verdad? Definitivamente, y gracias, Nancy, por estar acá con nosotros. Y le damos la bienvenida para que nos venga a hablar un poco del vector y de todas estas particularidades del virus. Tenemos con nosotros al doctor Gustavo Molina, infectólogo. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor Molina? Buenas tardes, amigos televidentes. Gracias por la invitación, colegas. Muy emocionado porque vamos a hablar de un tema que para mí es emocionante, pero que, como dijo el doctor, lastimosamente el Aedes aegypti ya llegó para quedarse con nosotros. Sí, verdad, definitivamente. Es curioso porque nosotros como médicos siempre decimos, qué bonita la resonancia, qué linda la imagen, qué lindo cómo se ve, pero en realidad estamos hablando porque es algo que nos apasiona y nos encanta, como bien dice el doctor, pero el Aedes aegypti le gusta, le apasiona, pero lo que no nos gusta es el efecto que esto tiene en nosotros. Hablemos un poco del vector y de cómo está la situación actualmente de estas tres enfermedades. Bueno, de estas tres enfermedades es llamativo que para este año, datos del Ministerio de Salud hasta la semana pasada, hasta el 22 de junio, cerramos con casi 5,000 casos sospechosos, oigan bien, sospechosos de dengue, ¿verdad? Porque de las tres, la que mata es el dengue, es a la que más miedo debemos de tenerle. De estos casos sospechosos, según datos del Ministerio de Salud, solo 53 casos han sido confirmados. Eso quiere decir que hay muchos casos que han sido realmente subdiagnosticados, pero de estos 53 casos, realmente para el año pasado teníamos aproximadamente 34 a 35 casos confirmados para esta fecha, y para esta fecha, 2019, llevamos casi 59 casos. Pero ¿cómo es eso posible? En teoría tendríamos que tener menos casos si se supone que hay más acciones, que estamos fumigando, que estamos haciendo conciencia. ¿Cómo es posible que esto esté sucediendo? Bueno, por tomar un ejemplo, Uruguay es un país que tiene casi la mitad de la población de nosotros. Nosotros tenemos casi 21,000 kilómetros cuadrados. Por ponerle un ejemplo, Uruguay tiene 8,000 kilómetros cuadrados. Uruguay, Chile y Canadá son los únicos 3 países de todo el continente americano que no poseen el vector. Es decir, en estos países no existen estas enfermedades transmitidas por el zancudo. ¿Qué quiere decir esto? Usted debe de atacar el agente causal, debe de atacar al mosquito.
Y un dato importante es que estas actividades de fumigación deben de hacerse en la época seca, no en la época lluviosa. Porque en el país no inventemos que existe invierno, verano, otoño y primavera. Aquí tenemos época seca y época lluviosa. ¿Cuál es el mes en que empieza a llover? Mayo. Quiere decir que todas las acciones de prevención debieron de haberse realizado a inicios del año, porque es la época seca, es la época en la cual el zancudo es más vulnerable para este tipo de acciones de prevención. Porque definitivamente tenemos las dos épocas bien marcadas. Exacto. Y tenemos el problema que en la época lluviosa además viene y aflora la mosca. Entonces empieza otro problema. Además del zancudo tenemos mosca. Entonces en la época seca probablemente la fumigación podríamos avanzar. ¿Cada cuánto habría que fumigar? Pues en la época seca, por lo menos en las colonias o en la capital, por lo menos una vez por semana se debería de fumigar. Por lo menos en los hospitales públicos se fumiga semanalmente para controlar el vector. Semanalmente. Bueno, ahí lo tienen. Vámonos a una pausa comercial. Recuerde, ahí está la encuesta en @SaludTVGMB en nuestro Twitter para que usted pueda responder de cuál de estas enfermedades te has contagiado anteriormente. 4 opciones, ya dijimos, dengue, zika, chikungunya. Tenemos un comentario al respecto que nos dice Anabela Rojas: hola, saludos a todos, chikungunya, y uno aprende a caminar de nuevo. Tiene razón, el doctor ya mencionó, el dengue es el que mata, el zika nos complica los embarazos principalmente, pero el chikungunya le enseña nuevamente a caminar, porque ese dolor de articulaciones, bueno, la gente que lo ha padecido sabe que es tremendo. Vámonos a una pausa y ya volvemos. Salud TV pensamos en el bienestar de los salvadoreños, por eso te presentamos la siguiente recomendación para prevenir dengue, zika y chikungunya. Los depósitos de residuos y basureros también pueden convertirse en criaderos al acumular agua. Por eso es importante evitar la acumulación de basura y tenerla tapada, ya que esta atrae a los mosquitos. Este es un mensaje de Salud TV, Canal 21. Tome el control. Estás viendo Salud TV. Activa tu mente con Neuroglutan, estimulante cerebral que mejora tu concentración y memoria. Neuroglutan contiene ácido glutámico, ginseng, calcio, complejo B, entre otras vitaminas que mejoran el estado de ánimo y el sistema nervioso, combatiendo así la fatiga física y mental. Neuroglutan en sus 3 presentaciones: jarabe, tabletas y sobres bebibles que no contienen azúcar. Tiene un cerebro poderoso con Neuroglutan de Laboratorios Suizos. Lavando pilas y barriles y tirando fuera de nuestro alcance o enterrando los depósitos inservibles, porque generalmente ahí siempre se procrean. Limpiando la pila todos los días para que no se hagan zancudos. Usando protector antimosquitos. Yo digo que lavando bien todos las pilas, lugares donde uno recicla agua, para que así ya no llegue lo que es el zancudo. E igual andar ahorita hay colonias que las están fumigando. Yo siento que también es necesario que hagan eso para que prevengan lo que es el más nacimiento del zancudo. ¿Sí? Teniendo cuidado con las cosas que hacen que renazcan los zancudos, ¿verdad? Teniendo limpias nuestras casas, evitando los criaderos de zancudo en los basureros, a veces en las mismas plantas, cuando el agua se retiene mucho tiempo, porque si está lloviendo el agua corre, ¿verdad? Pero si se mantiene ya mucho tiempo es donde la larva se reproduce. Hay muchas formas también, puede ponerse unas pomadas antimusculares, sirve mucho, yo la he usado. Los zancudos huyen al olor de las cremas esas. Es más que todo con limpieza, teniendo bastante aseo en la casa y siendo precavida a la hora de usar cualquier químico.
ahí lo tienen, cómo prevenir el zancudo, cómo prevenir esos criaderos para prevenir estas enfermedades. Pues ya todos conocemos la respuesta, solo toca que lo vayamos haciendo en verdad. Y ese dato importante que el doctor nos dio, que recordemos que se debe fumigar en época seca. Bueno, doctor Morales, hablemos un poco del cuadro clínico del dengue, que ya bien nos dijo el doctor, son los casos confirmados que se han incrementado, y de las 3 enfermedades probablemente, bueno, sin el probablemente es la más frecuente. Bueno, el cuadro clínico del dengue es una enfermedad febril por característica. Luego de la picadura de un zancudo que se encuentra infectado, el tiempo para el desarrollo de los síntomas puede ser de 2 a 7 días, en algunos casos hasta 10 días, en el que el paciente empieza a tener fiebres rápidamente progresivas, muy intensas, dolor de cabeza, malestar general, en algunas ocasiones náusea y la presencia de un rash generalizado. En los primeros 3 días de la enfermedad suele ser estas las características, y luego mencionamos que esta enfermedad es de tipo bifásico, es decir, hay un momento en el que puede haber un declive de la fiebre, en el cual, paradójicamente, es el momento de mayor gravedad. En este momento es donde pueden darse las complicaciones dependiendo de si es una primera infección, una segunda infección, el virus que se ha transmitido al paciente. Y luego de ello puede llegar hasta un 5.º día, en el cual ya es una fase de recuperación, excepto que se den complicaciones. Las complicaciones, que son lo que generalmente terminamos viendo, vale hacer la aclaración, hay un gran porcentaje de infecciones por dengue que son asintomáticas o que no llegan a desarrollarse, pero hay un grupo importante que sí desarrolla estos síntomas y que, insisto, hacia el 3.º, 5.º día pueden haber manifestaciones que incluyen alteraciones neurológicas, convulsiones, desorientación, náusea, vómito, hemorragias y quizás una de las más temidas, la pérdida de líquido dentro del espacio capilar, es decir, dentro de los vasos sanguíneos, que se fuga al exterior de los mismos, y eso lleva a que baje la presión a los órganos, y eso provoca que el paciente pueda entrar a falla multisistémica, incluyendo falla renal, falla cardíaca, falla hepática, y es lo que a la larga puede causar la muerte de los pacientes. Fíjense qué importante, estamos hablando de una enfermedad aparentemente benigna que comienza febril, pero mire todas las complicaciones que nos puede dar. ¿Y esto es una lotería, doctor? ¿O existe alguna posibilidad de poder decir en quiénes es más fácil que nos dé una complicación? Afortunadamente, el dengue con síntomas de alarma o el dengue grave es menos del 1% de todos los casos, pero al paciente que le da tiene un riesgo de morir muy alto, más aún en los extremos de la vida. Si son de edad pediátrica, como nos va a mencionar la doctora, o cuando son pacientes ya de mayor edad o que tienen otras enfermedades que les acompañan, insuficiencia cardíaca, falla renal, falla hepática, tienen mayor riesgo para que estas complicaciones devengan en un desenlace fatal. Es decir, se pueden complicar más fácilmente. Y un dato importante es que sí, después de una primoinfección, es decir, después de haber tenido un caso de dengue, recordemos que son 4 serotipos, la segunda exposición hace que nuestro sistema inmunológico tenga una respuesta aumentada y aumente el riesgo. No es que lo va a desarrollar, no es que todos los pacientes con segundo dengue van a tener un dengue grave, pero hay un mayor chance de tener un tipo de infección de este tipo. Bueno, definitivamente hay que tener muchísimo cuidado. A ver, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Porque, doctora Nancy, o sea, realmente todas las mamás estamos como que acostumbradas de pronto a que los niños siempre se enferman, que les da una gripita, pero esta es una enfermedad que comienza de esa forma, es una enfermedad febril. ¿Qué cosas tiene que llamar la atención y qué debe que hacer inmediatamente una mamá con un niño que comienza con fiebre? Bueno, lo principal es consultar, ¿verdad? El dengue va a empezar como cualquier otro cuadro febril, puede hacer que nada más presente fiebre y no encontramos el foco. Usualmente no tienen catarro, vómito, diarrea, sino que nada más es que inicia con fiebre. Entonces nosotros lo que hacemos, principalmente ellos tienen que consultar, porque nosotros al ver un cuadro febril sin otro foco, pensamos inmediatamente que pudiera ser dengue por el país como está endémico, ¿verdad? En estos casos. Entonces se descarta una posible infección de vías urinarias, o cualquier otra infección que no sean tan evidentes los síntomas, ¿verdad? Usualmente las infecciones de vías urinarias en niños son con síntomas bastante sutiles. Entonces al descartarlo, luego empezamos con hemogramas, ¿verdad? Para ver si apunta a una sospecha de alguna infección viral, disminuyen leucocitos, bueno, parámetros que nosotros evaluamos, ¿verdad? Y algo que es muy importante es que se va viendo la hemoconcentración, como el doctor mencionaba, hay una fuga capilar, es decir, que los vasos sanguíneos se vuelven como que fueran un colador, para que no me entiendan. Esta es la gravedad de esta enfermedad y principalmente esto sucede en el periodo de efervescencia, es decir,
en el tercer o cuarto día de enfermedad, cuando cae la fiebre, hay fuga capilar al tercer espacio, y es cuando nuestros niños, por el hecho que ellos tienen mayor porcentaje de agua en su masa corporal, se complican mucho más y pueden fallecer mucho más fácilmente. No, es cierto que no todos fallecen, es cierto que no todos se complican, pero por ese niño que cabe la posibilidad que se complique y que muera, tenemos que vigilarlos muy enzimáticamente a todos, ¿verdad? Entonces, el riesgo y el problema de esto es que muchas veces las mamás dicen, no, ya le pasó la fiebre y ya le bajó la fiebre, ya se curó, y no, es cuando empieza la parte crítica de la enfermedad y es cuando hay que tenerlos más vigilados. Usualmente tercer o cuarto día, ¿verdad? Porque es cuando existe esta fuga, es decir, que como que se saliera todo el líquido del plasma, ¿verdad? De los vasos sanguíneos, cae la presión y se dan muchas complicaciones, ¿verdad? Entonces es cuando más hay que vigilarlos más de cerca a estos chiquitos. A ver, doctor Molina, ¿existe alguna diferencia importante a mencionar entre la fiebre de estas 3 enfermedades, o todas son fiebres hasta qué punto? Porque también acuérdense que tenemos endémica la fiebre tifoidea ahorita. Entonces ese es otro punto que hay que tomar, ¿verdad? No podemos asumir que es viral, no podemos asumir que es la otra, ¿verdad? ¿Diferencia en la fiebre? Sí, la verdad es que sí. La fiebre del dengue, como dijo la doctora, es una fiebre aguda, es una fiebre súbita. Esa es la clave clínica, hoy me empezó la fiebre, ya, empiezo mal, es una fiebre que abate, por decirle así, es una palabra, es porque una fiebre que al paciente lo va a hacer consultar, es la fiebre del dengue. La fiebre tifoidea es una fiebre más insidiosa, que ahí pasa días y días. Entonces, una manera práctica de diferenciarlo es entre dengue y tifoidea primero. Después vamos a hablar de la diferenciación entre dengue, zika y chik. La fiebre del dengue dura 4 días, 4 a 5 días. El dengue tiene 3 fases. La fase febril, la fase crítica, como dijo el doctor, es la fase donde empiezan las complicaciones, y la fase de recuperación. ¿Qué quiere decir? Que este paciente, si le da un dengue sin signos de alarma, este paciente en 10 días va a estar recuperado, va a estar como nuevo. Pero si el caso del dengue es un dengue con signos de alarma, que fueron los que él mencionó, las hemorragias, la fuga al tercer espacio, quiere decir que estos pacientes... Que va a ser entre el tercer y cuarto día. A partir del cuarto, tercer, cuarto día, quinto día, estos pacientes se cansan. ¿Por qué? Porque la fuga capilar hace que el líquido que está en la pleura, que son las bolsas que envuelven los pulmones, salgan, y el pulmón se llena de líquido. Ese paciente se va a empezar a cansar o tiene líquido libre en su abdomen. Eso se llama ascitis en medicina. Quiere decir que el peritoneo, que es la capita que envuelve todo nuestro estómago y nuestro intestino, perdió su permeabilidad y este líquido salió. Es decir, este paciente va a tener líquido libre a nivel abdominal y a nivel torácico. Este paciente se cansa. Este paciente puede tener alteraciones en el estado de la conciencia, puede tener también sangrados, ya sea hemorragias a nivel vaginal, que son las hemorragias uterinas anormales, sangrados a nivel de sus fosas nasales, etcétera. Entonces esa es la forma de diferenciarla. Si este paciente tiene entre 3 a 4 días y es una fiebre que no se quitó con nada, y como dijo ella, se descartó en el caso de los niños infecciones de vías urinarias, en el caso del adulto las infecciones en las vías respiratorias superiores, que son las causas más frecuentes de consulta y de fiebre, usted piensa en un dengue hasta el tercer o cuarto día. Si este paciente está con fiebre después de 5 a 7 días, usted ahí enciende sus alarmas y deja de pensar en dengue. ¿Por qué? Porque siguió con fiebre el paciente. Estamos hablando que el paciente sigue con fiebre después de 7 días. Usted empieza a pensar en fiebre tifoidea. Esto ya no tengo. Así es. Esa es una manera muy práctica que aprendí de enfocar la fiebre en el adulto. Eso es en el adulto. Oiga bien, en el niño ahí ya es de usted. En el adulto yo digo, si un adulto tiene más de 5 días de fiebre, me llega a 7 días y no encontré un foco, yo empiezo a pensar en fiebre tifoidea. Pero si este paciente tiene menos de 4 días y no tengo un foco, yo pienso en dengue. Puedo pensar todavía en dengue. Así es. Eso es de dengue y fiebre tifoidea. Y como quiera que sea, siempre va a ser un pilar fundamental el mantener hidratado al paciente, el no darle antiinflamatorios no esteroideos, eso es importante. Y bueno, por supuesto, la consulta temprana, y ya vamos a hablar más adelante si podemos ayudar un poquito llevando un par de exámenes previos para llegar a la consulta ya con exámenes y adelantar un cachito. Pero por el momento relajémonos. Veamos qué tips nos trae Elianick Borlasca en nuestra sección de Peace and Yoga hoy. Hola amigos de Salud TV, soy Elianick Borlasca y el día de hoy les enseñaré cómo realizar la postura de la luna creciente o Anjaneyasana.
Esta postura es una buena forma de estirar el flexor de la cadera, psoas y extensor de la corva, por lo que se vuelve un estiramiento muy importante para corredores y ciclistas. Puedes entrar de varias formas a la postura, pero siempre asegúrate que al entrar la alineación de tu cuerpo sea la siguiente: que el pie esté alineado en medio de las manos, la rodilla que esté directamente arriba del tobillo, la cadera tan baja como sea cómodamente posible, la rodilla de atrás apoyada en posición de reposo, el pie de atrás puede estar en flexión o en punta y que ambos hombros estén bajos y relajados. Y tus manos pueden estar en las siguientes posiciones: con manos sobre las rodillas para relajar conscientemente tus hombros, tomándote la cintura para tener conciencia del nivel de tu cadera y qué tan bajo puedes llevarla cómodamente, o con los brazos elevados a los lados de la cabeza para elongar aún más la parte frontal del cuerpo. Es importante que sepas que si tienes lesión en la rodilla, te abstengas de apoyarla. Y si tienes problemas de cadera, procura distribuir sabiamente tu peso un poco menos hacia adelante, elevando la cadera hasta donde sea el punto de tu comodidad personal. Mantén tus brazos a los lados de la cabeza, elongando el espacio corporal, entre hombros y cuello, entre pecho y abdomen y entre cadera y piernas. Si mantienes los brazos de esta forma, tus hombros se estiran y puedes adoptar otras variaciones. Para que puedas realizar correctamente esta postura, te invito a que asistas a mis clases, ya que es importante que tu práctica sea supervisada por un profesional certificado que te guíe según tus propias capacidades. Para Salud TV, soy Lianik Porlaska y esto es Peace and Yoga. Namaste. Salud TV pensamos en el bienestar de los salvadoreños, por eso te presentamos la siguiente recomendación para prevenir dengue, zika y chikungunya. Lave pila y barriles, por lo menos una vez a la semana. Para hacerlo, utiliza lejía y no olvide mantenerlos tapados. De esta forma, evitará los criaderos del zancudo transmisor. Este es un mensaje de Salud TV, Canal 21. Tome el control. Para mí ser médico es responsabilidad. Responsabilidad con el paciente. Para mí ser médico es entregarte por completo a una persona que necesita ayuda. La mejor parte de ser médico es saber que puedes ayudarle a una persona. Quiero enviarles un saludo a todos los colegas en su ardua labor. Esto es de vocación, compañeros. Gracias por existir, gracias por atender a las personas que lo necesitan, gracias por su entrega en esta tarea que nos ha sido asignada. Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa, pero necesito recordarle a usted que tenemos un compromiso social. Tenemos a nuestro querido Axel, el niño que nació con atresia de vías biliares, que está necesitando de nuestra ayuda, de todos nosotros como salvadoreños, como seres humanos. Esta familia está pasando por una situación bastante difícil, necesitan reunir $250,000 para un trasplante hepático y poder así salvar la vida de Axel. Aún estamos a tiempo. Acá en Megavisión usted puede encontrar gorras con promocionales y camisetas. Recuerde, las gorras a $6, las camisetas a $8. Esas en todas las tallas, todas dicen vamos a lograrlo, estamos a tiempo, podemos hacerlo. Si usted no quiere hacerlo a través de la compra de estos promocionales, puede hacerlo fácilmente desde ahí, de la comodidad de su casa o de su trabajo, con el número de Tigo Money que puede ver en pantalla. También puede ver la cuenta del Banco Agrícola y las diferentes formas de hacerlo. Del cajero automático, ese saldo que de su sueldo
no se lo va a dar el cajero, usted puede hacer la transferencia y de esta manera colaborar con su grano de arena, que por pequeño que sea, vale muchísimo para Axtel. Así que estamos a tiempo. Hola amigos de Salud TV, soy la licenciada Flor de María Oliva, fisioterapeuta y terapeuta ocupacional. Este día vamos a hablar de ejercicios caseros para aliviar el dolor en articulaciones. Cabe destacar que el dolor en las articulaciones puede venir de una enfermedad, puede darle a personas mayores o personas que realizan movimientos repetitivos en su oficina o en su casa. También podemos realizar ciertos ejercicios en la casa que nos van a ayudar a disminuir el dolor, a mejorar el dolor también en nuestras articulaciones y hacer que éstas sean un poco más elásticas. Podemos utilizar en nuestra casa lo que son compresas frías o calientes. Depende de cómo esté nuestro estadio de dolor en las articulaciones. Si tenemos inflamación, podemos utilizar lo que son las compresas frías y también al terminar nuestros ejercicios podemos utilizar las compresas calientes. La hora ideal para hacer los ejercicios es por la mañana al despertar o al mediodía. Podemos hacer 10 repeticiones de cada ejercicio y teniendo en cuenta que lo vamos a hacer a nuestro tiempo. Vamos a hacerlo despacio y siempre teniendo en cuenta que realizar movimientos en nuestras manos nos va a ayudar a disminuir el dolor. Tenerlas en una sola posición va a hacer que éstas se pongan un poco más rígidas y nos va a aumentar el dolor. Bueno amigos de Salud TV, mi consejo sería realizar estos ejercicios 2 veces al día, aplicarse sus compresas calientes y si el dolor aumenta demasiado, consultar con su médico o fisioterapeuta. Soy la licenciada Flor de María Oliva, fisioterapeuta y terapeuta ocupacional. Para Salud TV, nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias a la licenciada Flor Oliva por esos consejos, esos tips. Definitivamente para todos es sabido que es la chikungunya la que le va a ocasionar a usted esos dolores en las articulaciones que van a durar por mucho tiempo. A ver, doctor Morales, hablemos un poquito de ese cuadro de Chick. ¿Puede volver a dar? Porque mucha gente se quejó, yo recuerdo que un año después de haber tenido la enfermedad volvió a presentar los mismos síntomas o un incremento nuevamente en ese dolor en articulaciones. ¿Cómo es la evolución de esta enfermedad? Bueno, la enfermedad también es transmitida por un virus, por el mismo vector, de ahí la importancia de erradicarlo. Solo da una vez en teoría y afecta principalmente cerebro, hígado, músculos y tiene cierta predilección por las articulaciones. De hecho, después del ingreso del virus, una multiplicación a nivel dérmica y luego llega a los vasos linfáticos, después hace un proceso de estimulación del sistema inmunológico en el que aumentan algunos factores de inflamación que tienen que ver hasta con enfermedades autoinmunitarias. Por ello es que con el tiempo empieza a haber inflamación de la articulación, esa inflamación lleva a cicatrización de esa área y a la larga es lo que sella o más característico de la enfermedad. Así como al principio las 3 enfermedades son muy parecidas, hay fiebre, hay dolor, es muy característico la fiebre de chikungunya que afecta las articulaciones. De hecho, sabemos que chikungunya tiene que ver con el que se encorva y esa traducción es porque en los primeros lugares en donde se vio, la característica de las personas eran que se encorvaban del dolor. Era un dolor extremadamente intenso en las articulaciones que soportan peso, particularmente en las articulaciones de la espalda. Tiene periodos o tiene fases muy diferenciadas. Puede llegar a tener un periodo de hasta 30 días en el cual pueden haber síntomas que no necesariamente son de una afectación crónica de la articulación. Pero después de esos 30 días sí, tenemos que empezar a valorar la posibilidad de que haya una lesión persistente de la articulación. Y hay estudios, lamentablemente se han girado en Latinoamérica porque somos donde más ha dado la enfermedad, en donde la chikungunya es el gatillo para desarrollar otras enfermedades autoinmunitarias, particularmente artritis reumatoide, espondilitis anquilosante y hay algunas series de estudios que también se están tirando en relación al lupus eritematoso sistémico. Entonces, el virus daña la articulación, no solo la inflama, no solo la pone caliente y dolorosa, puede llegar al paciente a tener secuelas muy graves y persistentes que van a limitar su calidad de vida.
interesante, así que razón de más para que estemos pendientes de combatir esos criaderos de zancudos, porque ya vieron que este vector transmite estas 3 enfermedades. Y bueno, ya hablamos del dengue, que el dengue sí nos puede matar, la chikungunya puede dañar las articulaciones en esta forma. Ahora bien, doctora, los niños, ¿qué tan frecuente es el chic y la lesión en los niños en las articulaciones es de la misma forma? ¿Puede ser permanente? Pues fíjese, doctora, que el chic es menos frecuente que el dengue, pero la afectación, el cuadro clínico es un poco diferente que en el adulto, principalmente en los lactantes o en los bebecitos, porque el sistema inmune no está tan desarrollado como en el adulto. Entonces, si da chic, se ha visto que en los bebés o en los primeros 2 años de vida pueden presentar shock, ¿verdad? Se chocan y hay que ingresarlos, apoyo con líquidos, no es tanto como una... ¿Y el shock es neurogénico? Es neurogénico por dolor. Entonces sí se vuelve grave. Y aquí los niños se ponen graves, no como en el dengue, que es cuando ya pasa la fiebre, sino que acá los niños se ponen graves en la fase febril. Las primeras 24 a 48 horas llegan chocados a la emergencia, pues y hay que darles todo el apoyo necesario, ¿verdad? Pero sí, no dan mucho tiempo con los niños chiquititos, ¿verdad? Que se complican. Ya cuando están más grandecitos, sí, ya se va apareciendo un poco más el cuadro al cuadro del adulto, afectación de las articulaciones, el dolor intenso de los huesos, los niños se ponen irritables y claro, ¿verdad? El dolor es más intenso, aunque las recidivas no son tan grandes como en los adultos, ¿verdad? Pero sí, el chic es más peligroso en los bebés y se complican en la parte febril cuando estamos hablando de bebecitos, ¿verdad? Excelente. Bueno, al volver vamos a hablar con el doctor Molina en relación a las diferencias entre chic y dengue. Y precisamente vamos a hablar también del rash, las diferencias del rash, ¿verdad? De la aparición de este rash, porque también las 3 presentan rash. Bueno, vámonos a una pausa y ya volvemos. Salud TV pensamos en el bienestar de los salvadoreños, por eso te presentamos la siguiente recomendación para prevenir dengue, zika y chikungunya. Evita cualquier recipiente que contenga agua estancada, como macetas, llantas, botellas, peceras y otros similares. Si tienes mascota, cámbiale el agua cada 2 días. Este es un mensaje de Salud TV, Canal 21. Tome el control. Estás viendo Salud TV. Buen provecho a usted que está almorzando y gracias por permitirnos estar ahí acompañándole este día hablando de estas 3 enfermedades, dengue, zika y chikungunya. Vamos a leer en este bloque sus preguntas de Facebook para que nuestros panelistas puedan ayudar a responderle. Veámoslas, ahí las tenemos ya. La primera nos dice: Carlos Monge, hace 4 años me dio chic y me ha dejado dolor en muñecas, dedos y pies. Padezco de osteoartritis de columna dorsal y cervical. ¿Será que algún día se va a quitar o curar? Esto es muy doloroso. Carlos, gracias por escribirnos. Alejandra Aguilera, ¿podría darle estas enfermedades a un bebé de 3 meses? Muy bien, Alejandra. Vamos a ver la siguiente. Arriba tenemos Susi Soto. Buenas, ¿cuáles son los síntomas del Zika? Muy bien. A ver, Marel Chica nos dice: buenos días, doctores. Fíjense que mi nieto tiene 4 años y tiene 5 días de calentura. El jueves lo llevamos a consultar porque estuvo con fiebre y le dolían los huesos, decía, de los brazos. Le dolía la cabeza, ojos y rodillas y los pies. Le hicieron exámenes y dijo el doctor que podía ser dengue. Bueno, en el siguiente, el 3er día, sangró de la nariz cuando estaba dormido. Ayer se llevó a consulta otra vez, pero le hicieron otra vez el examen porque las fiebres no se le quitan para nada y las plaquetas se le han bajado comparado con el examen del jueves. Solo acetaminofén le han dado y que si sigue con fiebre que lo vuelva a llevar. ¿Por qué tardan tanto para ayudar a diagnosticar la enfermedad y por qué el niño no mejora? Gracias, que Dios les bendiga. Bueno, habría que pensar en fiebre tifoidea, a ver, pues quizá. Camila Portillo, ¿cuáles son los síntomas del dengue? Gracias. Ingeniero Xiomara Alfaro. Este examen se lo hice a mi niña de 4 años. ¿Qué es? ¿Es dengue, es zika o es chikungunya?
Bueno, esas tenemos por ahí todas. Bueno, con la amiga que nos envió el examen, lo estuvimos revisando en el corte y pues acá le vamos a, la doctora Omaña le va a responder, es una niña de 4 años. Sí, aparentemente es una infección de origen viral, ¿verdad? No nos dan más datos el examen. Para saber si es dengue, chikungunya o zika, tendríamos que ver a la niña para poder correlacionar con la clínica, ver cuántos días ha estado enferma, pero sí, aparentemente es una infección viral. Para infecciones virales, reposo, hidratación adecuada, líquidos orales abundantes, acetaminofén y consultar, ¿verdad? Consultar para ver la evolución. No podemos decir si es dengue o no porque hay que ver los parámetros de cómo se va comportando en el transcurso de los días. Entonces, sí hay que consultar, pero aparentemente lo que podemos decir con ese hemograma que es una infección viral, ¿verdad? A este momento esa es la información que nos arroja el examen. Recuerden que los exámenes de laboratorio son un apoyo y uno de médico se los solicita y nosotros acá tratamos de aconsejarle que a lo mejor si ya lleva fiebre, a los cuantos días, idealmente, doctor Molina, o a las cuantas horas luego de tener fiebre, idealmente se debe tomar un hemograma completo y un general de orina para ir a consultar y ya llevar estos exámenes. De esta forma adelantamos un poquito, ¿no? Bueno, en el caso de los niños, yo admiro mucho a la pediatra de mis hijos porque es muy clínica. En los pediatras yo he visto que ellos 24, 48 horas y toman medidas para ayudar en el diagnóstico de las enfermedades. En este caso, un hemograma o un general de orina. En el caso del adulto, alguien que consulta con 2 horas de fiebre, uno no puede decir le voy a tomar un hemograma ya y le voy a tomar un general de orina. No es una medida adecuada. En el caso del adulto, como estamos discutiendo con los colegas, la clínica es mandatoria. Es decir, vamos a enfocarnos en lo que nos dice nuestro paciente. En mi caso personal, en un adulto con más de 2 días de fiebre, yo sí opto, y si no encuentro nada en el examen físico, es decir, no encuentro pus en sus amígdalas, alguna lesión en la piel, etcétera, yo sí opto por tomarle un hemograma. ¿Qué es lo que busco en este hemograma? En el caso de un dengue, como estamos viendo en el corte, en el hemograma de la niña, ella tiene una tendencia a bajar los leucocitos, que son nuestros soldados, nuestras primeras defensas para tratar todo tipo de infecciones en el organismo. Entonces, el primer cambio en el hemograma de un dengue va a ser la leucopenia, que es decir que los leucocitos van a bajar. Las plaquetas empiezan a bajar a partir del 3er o 4.er día, que es lo que se espera en el caso del dengue. Eso es en el caso del dengue. Claro. En el caso del Zika, y tratando de responder lo que el amigo en Facebook preguntaba, los síntomas del Zika, el Zika quizás sin tocar a la embarazada y sin tocar el tema del Guillain-Barré, es la más noble. ¿Por qué? El Zika es una enfermedad eruptiva febril. ¿Por qué eruptiva febril? Porque da más erupción que fiebre, es decir, de las 3 en orden de frecuencia, la que da más fiebre es el dengue, el chic y por último viene el Zika. La que afecta más la piel, vamos a darle vuelta a todo, es el Zika, porque el rash del Zika empieza desde el primer día. Es un rash cefalocaudal, quiere decir que empieza en la cabeza, se va al tronco y se va a las extremidades. E incluso puede durar hasta 10 días. En el dengue, el rash marca el final de la enfermedad, es decir, empieza entre el 4.º al 7.º día. Esas son las claves diagnósticas para esta enfermedad, las claves clínicas. Ahora bien, en el hemograma, prácticamente las 3 pueden bajar las plaquetas, pero la que baja más las plaquetas y la que mata es el dengue. Así es. Bueno, al regresar vamos a continuar leyendo o correspondiendo a las preguntas que tenemos, porque tenemos ahí al amigo con osteoartritis y mucho dolor. Vamos a pedirle al doctor Morales que le responda, pero por el momento vámonos a una pausa. Ya volvemos. Salud TV pensamos en el bienestar de los salvadoreños, por eso te presentamos la siguiente recomendación para prevenir dengue, zika y chikungunya. Recorte la grama y evita mantener plantas con tierra mojada por mucho tiempo, ya que estos atraen a los mosquitos y son el principal criadero. Este es un mensaje de Salud TV, Canal 21. Tome el control. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Dentro de las preguntas teníamos la del amigo que hace 4 años tuvo chikungunya y hoy día pues padece de osteoartritis y muchos dolores articulares fuertes y pregunta si eso se le va a curar. Doctor Morales.
Bueno, depende de si esto es una secuela o si ya tenía una enfermedad de base. Definitivamente con 4 años eso ya no es una enfermedad activa, sino que ya es una anormalidad en las articulaciones, probablemente desencadenada por la chikungunya. Pero como ya discutimos, me parecía que era un hombre, tendríamos que investigar otros tipos de enfermedades, como mencionaba espondilitis anquilosante, porque este virus es el gatillo, es decir, es el desencadenante de otras enfermedades. Entonces no solo se va a tratar de controlar el síntoma, hay que evitar que progrese, porque realmente puede progresar. Entonces se le va a quitar con tratamiento, va a empeorar dependiendo de cuál sea el diagnóstico específico, la secuela que haya quedado y la fisioterapia que pueda recibir. Muy bien, doctora Umaña, había una mamá por ahí que preguntaba, o abuelita que preguntaba si a un bebé de 3 meses le pueden dar estas enfermedades. Pues claro que sí les pueden dar, ¿verdad? Desgraciadamente sí le pueden dar, y menos de 3 meses está dentro del grupo de edades con mayor riesgo, ¿verdad? De complicaciones, tanto si es dengue, si es Chick o si es Zika. Cualquiera de estas 3 enfermedades, un bebé de 3 meses se puede volver fatal, ¿verdad? De hecho, con Zika hay una peculiaridad, y es que el virus tiene afinidad por el sistema nervioso, y el sistema nervioso de un niño de 3 meses todavía no está del todo desarrollado, todavía hay neuronas que se están reproduciendo, ¿verdad? Entonces, si el Zika afecta a este bebé, puede incluso presentar alteraciones en su neurodesarrollo, ¿verdad? Entonces, son una de las secuelas que se pudieran presentar con el Zika, ¿verdad? Podemos ver retrasos en el neurodesarrollo de estos niños. Entonces, sí, lo principal cuando tenemos un bebé es tratar de aislarlo del zancudo en la medida que sea posible. Usar mosquitero, usar repelente, fumigar, eliminar criaderos, o sea, hacer todo lo que está en nuestras manos y humanamente posible para evitar que un bebé de 3 meses no vaya a enfermar de cualquiera de estas 3 enfermedades. Bueno, y hablando de poner mosquitero y usar repelentes y todo, siempre recuerde que también las cosas estas no son inocuas y hay que tener mucho cuidado porque es lo que escogemos, qué medida escogemos para eliminar o alejar, mejor dicho, los zancudos de nuestros bebés, porque todas estas cositas que pueden estar echando humo o algo o pueden estar dando unos problemas también, así que mucho cuidado. Doctor Molina, yo quisiera que su recomendación a la población, aparte de los criaderos de zancudos, la consulta temprana, por favor, adecuada. Bueno, la recomendación a la población que, como estábamos discutiendo aquí con los colegas, que consulte, que no tenga miedo. Yo creo que el sistema de salud de El Salvador, una de las cosas buenas que tiene es que tiene acceso prácticamente para todos. Eso es en cuanto a los signos y síntomas. En cuanto a prevención, yo voy a dar la medida preventiva que se hace en mi casa, es mantener cerradas todas las puertas. Las ventanas cerradas, usar el ventilador, en el caso que se abran, usar el repelente. Destruir todos los criaderos posibles, las llantas que usted vea que tienen agua acumulada, pues quíteles esa agua, no deje sus pilas llenas durante las noches, por ejemplo, porque si llueve esa pila se va a llenar más de lo que ya está. Es un nicho para que el mosquito crezca. Pues también existe la vacuna contra el dengue, así es que el que quiera vacunarse, pues también está. ¿Existe ya la vacuna? ¿Es una sola dosis en la vida? ¿O cómo son 3 dosis, funciona? pero solo está autorizada para personas entre 9 y 45 años de edad. Entre 9 y 45 años de edad, 3 dosis. ¿Cómo es el esquema? A la dosis el día 0, hoy por ejemplo, la segunda a los 6 meses y la última al año de la primera dosis. Es una vacuna que protege contra los 4 serotipos del dengue. ¿Vacuna únicamente disponible a nivel privado? Por el momento. Por el desgraciadamente, esperemos que eso cambie. Veamos cómo quedó nuestra encuesta en Twitter. ¿Cuál de estas enfermedades ha contagiado usted anteriormente? Fíjese bien, el 12% dijo dengue, el 4% dijo Zika, el 40% dijo chikungunya y 44% dijo ninguna de estas. Muy interesante, probablemente quedó como bien subregistrado ese dengue porque es la más frecuente. El chikungunya es más fácil que usted lo diga si tuve chic por las secuelas y los dolores articulares de los que hemos hablado. Bueno, a acatar recomendaciones y hacer cada quien lo que nos toca para prevenir estas enfermedades. Muchísimas gracias, doctor Morales. Gracias, Nancy. Doctor Molina, un placer. Gracias a ustedes que nos sintonizaron este día. El día de mañana hablaremos de otro tema interesante, pero por hoy les deseo un inicio de semana y de mes espectacular y que Dios los bendiga. Los consejos más recomendables que debes seguir para evitar el contagio del dengue, Zika o chikungunya son los siguientes. En primer lugar, es fundamental mantener el ordenamiento del medio ambiente para prevenir
que los mosquitos encuentren lugares donde depositar sus huevos, como por ejemplo lavar pilas con abundante lejía, ya que estos se acumulan en las paredes. Ten en cuenta limpiar y vaciar cada semana los recipientes en los que se almacena agua para el uso doméstico. Además, aplicar insecticidas adecuados a estos depósitos como los barriles. Por otro lado, debe utilizar mosquiteros en las ventanas, ropa de manga larga y los materiales tratados con insecticidas y vaporizadores para poder evitar la picadura de este mosquito, así evitando el contagio de alguna de estas enfermedades.